Perfecto. En principio, no sé por qué me pone esta leyenda. Por favor, dejar. ¿Qué pasa con la gente que estaba afuera? Vamos a meter a Sofía y Agustín. Bien. Vamos entonces a definir qué es matrices. Porque es importante tener claro, digamos, de partir de la base. Vamos hablando de eso, de base, vamos a ponernos a grabar porque no había puesto a grabar. Ahora sí. Entonces, matrices. Es un cuadro ordenado de elementos de un conjunto como números reales, complejos o letras que están alineados horizontalmente formando filas y verticalmente formando columnas. O sea, fíjense que es muy simple su definición, ¿sí? Conjunto ordenado de elementos, ¿sí? Como números reales, complejos, letras, que están ordenados horizontalmente como filas, verticalmente formando columnas. Entonces, se denota o se identifica con letras mayúsculas, ¿sí? En este caso la A. Estas van a ser nuestras filas y estas van a ser nuestras columnas. M filas, N columnas. Entonces nuestra matriz va a tener un orden de M por N e indica el orden de la matriz. Es decir, yo voy a tener de esta manera, voy a denotarlo, voy a poner diciendo que A M por N va a ser nuestra matriz A M por N. Cantidad de filas, cantidad de columnas. Y entonces dice que el A sub I, cada uno de los A internos que tiene nuestra matriz, indica el elemento de la matriz que corresponde a la fila y la columna. Entonces, vamos a denominar con las I filas y las J columnas. Bien, entonces, puede ser, entre otras de las aplicaciones, se aplica para contener información en valores numéricos considerando dos criterios o variables. Por ejemplo, en este caso, la presentación y el tipo de caramelos, yo puedo decir, vienen estos tipos de caramelos masticables, duros, vienen en presentación de 2 unidades, ¿sí? Y los duros voy a querer fabricar uno, o sea, esto en 1.50 y este en 2, ¿sí? Este de 5 unidades vale 3 y vale 4, o sea, y en 10 unidades estos valores. Entonces, de esta manera puedo dar lo que viene a las presentaciones, el tipo de caramelo y los valores que tienen cada uno. Sí, claro. De esa manera. Yes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, bien. Ya vamos a mutearlos entonces. Bien. Entonces, bueno, esto es lo que hacen las aplicaciones. Esta es otra. Y vamos a lo que es el tipo de matrices. Observen esto. En esta manera yo puedo decir del tipo de matrices voy a tener la matriz rectangular, voy a denominar con el 1, la cuadrada, mi matriz transpuesta, matriz fila, lo que es una matriz columna, matriz escalonada y matriz nulo.
Es decir, cada una de estas vamos a detallarla en particular. Entonces, si yo hablo en la matriz rectangular, voy a decir que tienen distinto número de filas y de columnas. Entonces, pongo acá mi matriz vertical, una rectangular vertical va a ser que tiene n columnas por m filas, en donde va a ser, en este caso, mayor para la vertical, por eso ese caso, va a ser mayor la cantidad de filas que de columnas, por lo que lo vemos acá. Y si voy a hablar de una matriz rectangular horizontal, voy a tener n columnas por m filas, donde n va a ser mayor que m, es decir, voy a tener mayor cantidad de columnas que de filas, ¿sí? Entonces, yo voy a saber que en mi caso, una matriz AM por M, N, M y N son distintas para que sea una matriz rectangular, ¿sí? Básicamente, si voy a lo que es el caso de matriz traspuesta, se simboliza con AT, o sea, A a la T, ¿sí? Ese es el símbolo para indicar una matriz traspuesta, y la matriz que tiene por filas y columnas, las columnas y filas de la matriz A en ese orden. Es decir, si antes tenía una matriz, nuestro orden era de n por m, n por p, perdón, n por p, ahora mi matriz traspuesta va a ser de P por N, donde los A sub IJ van a ser, para la traspuesta, los A sub JI. Vamos al ejemplo en sí, para dilucidar más fácil. Yo tengo una de 3 por 2, esto va a pasar de ser de 2 por 3. Y entonces, donde yo lo que está haciendo como columna va a ser puesto como fila, lo que tengo como columna en primera instancia va a ir como segunda, como nuestra segunda fila para nuestra matriz transpuesta. Vamos a lo que es matriz cuadrada. Fíjense que para este caso, dentro de lo que es mi matriz cuadrada, tengo una subdivisión de un montón de matrices que se encuentran englobadas en esto, ¿sí? Un segundo, porque... Bien. Volviendo entonces al tema en sí, matriz cuadrada, voy a tener particularmente dentro de mi matriz cuadrada una matriz del tipo diagonal, ¿sí? Ya la vamos a ir detallando cada una en sí. Matriz diagonal, lo que es una matriz escalar, lo que es una matriz identidad, matriz simétrica, antisimétrica, triangular superior e inferior, matriz inversa y matriz ortogonal. Fíjense que es nuestro punto 2 de este. ¿Y por qué lo hago valer o definirlo de esta manera? Porque nuestro punto 2 voy a tener que se subdivide en 8 puntos más, ¿sí? Es decir, voy a tener 2, 1, 2, 2 y así. Entonces, vamos a nuestro punto 2, 1. Nuestra matriz diagonal va a ser una matriz de qué tipo? Cuadrada, n por n. Es diagonal para cuando los i y distintos de j, ¿sí? Cuando son distintos, van a valer 0. Es decir que mi diagonal va a ser los únicos que tengan valor, ¿sí? Distinto de 0. El resto de todos los elementos son elementos nulos. Bien. Para mi diagonal principal, por supuesto. Si voy, un ejemplo va a ser esta matriz que es
3, 0, 0, 0, 5, 2 y 0, 0, 2, en donde 0, 5, 0, perdón, y 0, 0, 2, en donde esta matriz, de esta manera, tenemos que nuestra matriz diagonal o nuestra matriz principal nos da el ejemplo de una matriz diagonal. Entonces, los elementos de la diagonal principal, donde I y J son iguales, en ese caso tienen valor. La traza, ahí definimos también a la traza, es la suma de los elementos de la diagonal principal, que es un tema que lo vamos a utilizar allá mucho más adelante. Entonces, la traza de una matriz diagonal es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces voy a tener el I y el J, para este caso igual. Es la suma de sus elementos. En lo que es matriz escalar, en nuestro punto 2,2, tengo la matriz diagonal con los elementos de la diagonal principal todos iguales. ¿Sí? Fíjense que ya voy a hacer la salvedad, pero en el ejemplo es muy claro, en donde mi matriz A, todos mis elementos de la diagonal principal son iguales, sería una matriz diagonal escalar, ¿sí? Porque en particular es esto distinto de 0, pero son todos iguales, ¿sí? La matriz identidad es una matriz escalar donde los elementos de la diagonal principal todos son unos, valor 1. Entonces a esa la reconozco como mi matriz identidad, ¿sí? Donde todos los A sub I, J valen A sub I, J, donde I y J son iguales, van a valer valor 1. Vamos a la matriz simétrica. La simétrica tiene en particular A n por n, porque son todos matrices cuadradas. Entonces, es simétrica donde A es igual a la A transpuesta, donde de esta manera A es simétrica si es igual a su transpuesta. Es una, digamos, una matriz particular en donde vemos un ejemplo acá, ¿sí? La simetría respecto a la diagonal principal. Nuestra diagonal principal es esta y en este valor yo voy a cambiar para transponerla. Este valor de columna lo voy a poner por fila y cuando veo queda igual lo que es la matriz que tenía mi matriz A que la A transpuesta. Habiéndola transpuesto, me queda de igual manera. ¿Sí? Son casos particulares de matrices cuadradas. Voy a lo que es una matriz antisimétrica. Va a ser A es igual a mi A transpuesta, pero de distintos signos, es decir, menos A transpuesta, en donde si A sub IJ, A chica, A minúscula, sub IJ es igual a menos A sub IJ, ¿sí? En este caso, y todos los elementos de mi diagonal principal van a ser igual a 0. Entonces, mi A es antisimétrica si es igual a la transpuesta, pero cambiado de signo. A los elementos de la diagonal principal son iguales a 0 en este caso. Fíjense que vuelvo para la anterior, la simétrica eran iguales, ¿sí? Y en este caso, la antisimétrica van a ser iguales, pero cambio de signo. Cuando yo a esto lo transpongo, va a quedar 0, 4, 3, pero
definitivamente van a quedar iguales, pero negados, o sea, cambio de signo. Entonces, lo que es importante en este caso es que los elementos de la diagonal principal son iguales a 0. Matriz triangular. Estos los elementos por encima y por debajo de la diagonal principal son no nulos y el resto nulo. Es decir, esta matriz es bastante más usada, es una de las matrices que normalmente estamos trabajando, donde vamos a triangular nuestra matriz. Ya van a ver ustedes cuando utilicemos lo que es sistema de ecuaciones, en donde en este particular los elementos por encima de la diagonal principal o por debajo son nulos, el resto no nulos. Vamos a un ejemplo entonces para el triangular superior, para I mayor que J, A sub IJ, es decir, nuestro valor de I en este caso va a ser el 1, 2, ¿sí? En donde J va a ser mayor que I. El 1, 3, este es mi 2, 3, ¿sí? Entonces todos estos van a ser distintos de 0. Los que son, en este caso, los que son I mayor que J, perdón, en este caso van a ser igualados a 0. Entonces, elementos no nulos por encima de la diagonal principal. Por eso es triangular superior. Y la inferior, lo semejante, nada más que son los de debajo de la diagonal principal. Cualquier cosa que quieran consultar, se desmutean y me consultan, ¿sí? Tengan, por favor, si no se vienen entendiendo algo, me frenan y lo sé. De todas maneras, voy un poco rápido porque considero que estos temas ya ustedes lo manejan, dado a que son alumnos que ya han visto la materia. De todas formas, es importante que si algún problema surge o algo necesitan explicitar de alguna manera, lo podemos chequear o ver. Vamos a lo que es ahora. Sí. Que se entiende bien, profe, no hay problema. Bárbaro, gracias. Entonces, matriz inversa. Mi matriz inversa es que yo si tengo un producto de matrices, o sea, vamos a ver de qué se trata. A por B, que va a ser igual a B por A. Esto es igual a mi matriz identidad. Entonces, si se da esta característica que A por B, que es igual a B por A, es igual a mi matriz identidad, estamos en presencia que SB va a ser una matriz inversa, a donde la llamamos igual a la menos 1. Esa A menos 1 es la matriz inversa de A. Entonces, tiene la característica, que ya vamos a ver cuando veamos las propiedades, que ya sea que multipliquemos por derecha o por izquierda, A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A, me va a dar mi matriz identidad. Vamos a un ejemplo. En particular, tengo este valor que es 2, 1, 5, 3, mi valor de A. Mi valor de la matriz inversa va a ser esta. Entonces, cuando yo multiplico esto, voy a tener 2 por 3, 6, y va a ser así. Entonces 2 por 3, 6, y 5 por 1, 5, negativo, por lo tanto me queda el valor de 1, y 2, en este caso voy a trabajar con estas, ¿sí? Entonces 1 por 3
y menos 3, 3 por menos 1 me va a dar el 0. Bien, y logro este valor de mi matriz identidad. Si hago a la menos 1 por a, digamos, cambio el orden de los factores, ¿sí? Que para matrices cambiaría el valor de lo que obtengo. No es este caso porque es igual a la menos 1 por a que a por a la menos 1. ¿Sí? Voy al último punto de nuestras matrices cuadradas, que es la matriz ortogonal, que nuestra matriz ortogonal es a por a traspuesta, donde a traspuesta por a es igual a nuestra identidad. Entonces, a la menos 1 en ese caso va a ser igual a nuestra a traspuesta. En un caso particular, a donde se denomina matriz ortogonal. Voy a lo que es matriz fila. Mi matriz fila la defino como A1 por n, en donde va a ser una única fila, y la matriz columna es donde nuestra matriz se compone solo de una columna. Se trabaja bastante con estas terminologías, es interesante tenerlas porque luego se maneja la terminología de matriz fila o columna y es importante tener claro el concepto en sí. Si bien es simple, es importante hacerse del concepto. Voy a lo que es matriz escalonada. Esto tiene forma similar a la triangular superior, pero no necesariamente es cuadrada. Es decir, nuestra matriz puede no ser cuadrada y puedo escalonarla. Y en esto trabajamos mucho cuando hacemos sistemas de ecuaciones, donde escalonamos nuestra matriz, ¿sí? Entonces los elementos nulos aparecen en la parte inferior de la matriz y los elementos no nulos aparecen más hacia la derecha que en el renglón anterior. Es decir, que está diciendo que los elementos nulos aparecen en la parte inferior de la matriz, o sea, si yo tomo este elemento, en la parte inferior va a aparecer un elemento nulo, ¿sí? Y los no nulos aparecen más hacia la derecha que en el renglón anterior. En el renglón acá estaba acá y corremos un valor de columna y encontramos el no nulo siguiente. O sea, Así serían la definimos nuestra matriz todos los... escalonada, que ya vamos a ver, pero cuando trabajamos para sistemas de ecuaciones, escalonamos nuestra matriz haciendo operaciones elementales en nuestra matriz. Voy a lo que es ahora matriz nula. Matriz cuyos elementos son todos ceros, donde A sub i j es igual a 0. Se denota de esta forma, 0 m por n. Entonces, un ejemplo podría ser esta de 3 por 3, esta de 3 por 2, una de 2 por 3, de esta manera. Y voy ahora a lo que es operaciones con matrices. Hasta ahí, hasta lo que veníamos recién, fíjense que hemos nosotros recorrido todo lo que teníamos. Permítanme que me vaya hacia el principio rápidamente para mostrar que de lo que nosotros teníamos en esta primera instancia, ¿sí? En donde fíjense, para que ustedes lo tengan presente, estos puestos así en color distinto a este, es que cada uno de estos van a ser definidos por sí solos y este a su vez cambia el color porque tiene una subdivisión, como hemos visto en particular. Pero cada uno de estos fueron tratados hasta llegar a la matriz nula. Hago la salvedad que, como recorriendo lo que hemos
Visto hasta acá, las matrices en sí tienen estas definiciones de cada una de ellas. Nuestra matriz cuadrada en particular tiene su, digamos, subdivisión, por decirlo así, que fueron tratadas cada una de ellas hasta acá. Paso rápidamente y voy a lo que habíamos quedado acá, que es operaciones con matriz. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Una operación es la igualdad de matrices, la suma, la multiplicación por escalar, la multiplicación de matrices. Y vayamos entonces a ver lo que es la igualdad. Dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y sus elementos correspondientes son iguales. ¿Qué quiero hacer en particular con esto? No parece, es demasiado simple, es muy común, pero esto, cuando se plantea en base a situaciones que van a ver en el práctico, posiblemente, donde hay algunos elementos que no tienen valor o que están planteados después como una ecuación, es importante tener este concepto de la igualdad. Entonces, en donde yo tengo que A m por n es igual a B m por n, donde cada uno de sus elementos correspondientes son iguales. Es decir, cada uno de los correspondientes indica lo que es la misma ubicación. Estos van a tener igual valor. Entonces, y tienen el mismo orden. Mi m por n son iguales. Vamos a lo que es suma de matrices. Condición necesaria que ambas matrices deban ser de igual orden. También acá. Entonces, en símbolos yo voy a tener que A m por n más B m por n tiene que ser igual orden. Fíjese que cumple acá. Voy a obtener una matriz C, que es mi matriz suma, que va a ser m por n también, ¿sí? Que tiene el mismo orden, como dijimos recién, y la matriz, que la matriz A y B. Y voy a sumar cada uno de los valores correspondientes, ¿sí? Es decir, mi A sub IJ más B sub IJ y obtengo el C sub IJ. Esto es muy simple, por decirlo de alguna manera. Vamos a las propiedades. En suma de matrices, nuestra propiedad dice que es conmutativa, que es asociativa, puedo asociarlo de esta manera o así, A más B más C o A más B más C. El elemento neutro, ¿sí? Donde mi matriz nula es M por N, ¿no es cierto? A más 0 y 0 más A me da A. El opuesto de esta manera es muy simple. Y la transpuesta de la suma, esto es importante. Fíjense que la A más B transpuesta es igual a la A transpuesta más B transpuesta. ¿Sí? Digo, porque tengan presente esto cuando veamos multiplicación, que cambie el orden. No es en este caso, pero para que lo tengan presente que en la suma puede ser así, digamos, puesto la transpuesta a cada uno y no cambia. Vamos a lo que es multiplicación por escalar. Cada uno de los elementos A sub IJ de la matriz se multiplican por el escalar lambda. Lambda por A va a ser A por lambda, que es cada uno de mis elementos, los multiplico por el valor de este escalar. El escalar es un número real, obviamente, y entonces dice que las propiedades van a ser asociativas. Puedo asociar así la matriz con uno de los escalares o mis dos escalares y después multiplicar la matriz. Distributiva respecto a la suma de matrices, puedo distribuir el escalar a cada una de ellas. Distributiva respecto a la suma de escalares. Entonces voy a tener mi suma de escalares, así puedo distribuir de esta manera con A. El elemento neutro va a ser mi valor de 1, entonces 1 por A va a ser igual a A,
lambda por A va a ser igual a A. De esta manera es por un escalar. Producto de matrices. Acá cuando entro producto de dos matrices, voy a tener que, como condición necesaria, es que el número de columnas de la matriz que premultiplica debe ser igual al número de filas de la matriz que posmultiplica. Esta es mi condición necesaria, ¿sí? Entonces, si son iguales estas dos, n y n, voy a poder ejecutar el producto, ¿sí? Donde mi producto, mi matriz producto C, va a ser de orden m, es decir, el número de fila de la matriz A, como el número de columnas de la matriz B. Es decir, va a tener como parte del ADN de la matriz A y parte del ADN de la matriz B. Es nuestro producto esto. Entonces, pero es condición necesaria que el número de columnas de la matriz que premultiplica sea igual o el mismo que el número de filas de la matriz que posmultiplica. Vamos a un ejemplo. Tengo dadas las matrices estas, ¿sí? Yo a esta reconozco mi A como que es una matriz de 2 por 3 y esta es una matriz de 3 por 3. Entonces, quiero una matriz A por B, ¿es posible? Y sí, en este caso sería posible. Ahora, cumple la condición. La pregunta ahora es, una de 3, yo hago B por A, ¿podría hacerlo? ¿Alguien está ahí? No, profe. Bien, ¿por qué? Sí, se puede realizar la multiplicación, profe, del producto. B por A, ¿sí se puede? Porque los No, internos no se puede. quedaría 2 No, por B 3. por A no, profe, porque el número No de se puede, columnas de profe. B es distinto al No número de cumple filas de A. la condición. Correcto, por la condición que necesitamos. Es condición necesaria para poder ejecutarla de que sea igual el valor de columnas con el valor de filas. Si yo cambio esto, me va a quedar tendría que ser igual a y no lo es. Entonces, no puede ejecutarse. Bien dicho. Entonces, vayamos a cómo ejecutar de manera práctica, cómo ejecutamos una multiplicación. Yo tengo la matriz que premultiplica, voy a trazar una cruz de esta manera. Esta cruz trazada así, voy a poner la matriz que premultiplica acá debajo, mi matriz que posmultiplica arriba. Esta va a ser el lugar de mi matriz producto, en donde mi matriz producto C, cada valor de estos va a ser la sumatoria de los productos encontrados. Es decir, voy a este caso de la matriz misma que teníamos anteriormente. Sí, es la misma matriz. Ejecutamos el producto. Voy a poner la que premultiplica acá, la que posmultiplica mi B acá. Entonces, voy a hacer el cruzamiento de estas con esta y va a ser la suma de los productos. El 2 por 1, ¿sí? O 1 por 2, más el 2 por 1, ¿sí? Más el 0 por menos 2. Y eso ejecuto el valor, la sumatoria de esto, 2 más 2, ¿sí? Este no suma nada, me da 4. Y es el 4 que coloco acá. Va a ser mi C11. Mi C12
es decir, este, va a ser lo que encuentre cuando bajo así y lo que se encuentre en este punto. La sumatoria de esos dos, entonces va a ser 1 por 1 más 2 por 2 más 0 por menos 2. ¿Sí? Que esto me da 4 más 1, 5, que es el 5 que tengo ahí. Lo mismo hago con este, lo que se encuentra acá, hago la sumatoria y de esa manera termino de ejecutar bajando con las otras filas y columnas, haciendo la sumatoria de cada uno. ¿Hay alguna duda sobre esto? Es importante que lo podamos ver porque eso usamos mucho. En el práctico van a trabajar también con eso. Yendo a lo que es nuestra búsqueda de qué saber de acá, es importante los conceptos de la que posmultiplica, la de que premultiplica, porque al momento del parcial, llámese, las preguntas vienen o pueden ser capciosas en el sentido de que yo altere la, la característica de decir que la matriz que yo necesito para que se ejecute, que la condición necesaria las ponga al revés, diga premultiplica, que sea igual a la que al número de columna de la que postmultiplica, y por veces o cambio el orden, y hay que tener claro eso para que sepan discernir si es verdadero o falso. Bien. Este es nuestro ejemplo, ya lo hemos visto. Entonces, como disposición práctica y ahora generalizando, ¿sí? Para obtener los elementos de la matriz producto, se multiplica elemento a elemento, sumando la fila I de la matriz A con la columna J de la matriz B, es decir, sumando cada uno de los productos que tengo ahí. En lo que hemos visto, tengo mi matriz A, mi matriz B, mi matriz producto C, en donde voy a tener que, esto van a ser cada uno de los elementos de mi matriz C. Entonces, y C sub I J va a ser la sumatoria de 1 hasta N. Voy a lo que es producto de matrices, seguimos, ¿no es cierto? En la parte de propiedades, les sugiero que vean los links estos que están bastante interesantes, no son largos y también amplían el conocimiento en lo que estamos viendo. Yendo a esto, entonces, mi anticonmutativa, es decir, fíjense en esto, las propiedades son anticonmutativas. Dice, en general no es conmutativa la multiplicación de matrices. A por B es distinto de B por A, que lo vimos recién, que había casos que no se podía ejecutar. Excepto para el caso de la matriz A por A, la inversa, cuando son cuadradas, que vamos a obtener como producto la misma matriz, que es la matriz de identidad, ¿sí? Pero salvando casos excepcionales, es anticonmutativa. Yo lo definiría como regla general, que es, no es posible el producto, o no da lo mismo el producto de A por B que de B por A. Es asociativa, A por B por C, puede asociarse A por B por C, distributiva respecto a la suma de matrices, es decir, si yo tengo una suma de matrices, voy a tener a izquierda, ¿sí? Puedo distribuir de esta manera, o a derecha, es decir, no puedo variar. Perdónenme un segundo.
Disculpen la interrupción. Bien, volviendo entonces acá, teníamos que habíamos hecho distributiva respecto a la suma de matrices, a izquierda y a derecha, ¿sí? Es decir, debo mantener el valor, no puedo hacer que si yo distribuyo así, puedo poner C por A. No, es A por C, porque no es lo mismo variar el orden. Es importantísimo esto. Entonces, mi elemento neutro va a ser A por I, ¿no? Es igual a I por A, que es A, nuestra matriz identidad, ¿sí? Para el caso solo si es matriz cuadrada, obviamente, porque no tengo matriz identidad para el caso que no lo sea. La transpuesta del producto es lo que les comentaba recién, que A por B transpuesta va a ser igual a B transpuesta por A transpuesta. Esta propiedad la suelen utilizar para ejecutar algunos ejercicios en el práctico, ¿sí? Es muy importante que lo tengan presente porque pueden, con este tema, yo lo he visto salir en ejercicios de final, digamos, de exámenes finales, en donde en la base de esta propiedad se trabaja. Vamos a lo que es la continuación de las propiedades, a la asociación asociativa para la multiplicación por escalar. O sea, yo puedo asociar de esta manera, ¿sí? El lambda por A por B, o A por lambda por B. El producto de una matriz por la matriz nula es igual a una matriz nula. Entonces A por 0, 0 por A, me da 0. Vamos a lo que es matrices equivalentes por filas. Es decir, una matriz B es equivalente a una matriz A si se pueden aplicar una sucesión finita de operaciones elementales que transformen la matriz A en B. Y voy de nuevo en esta a la definición, porque no es menor. Una matriz B es equivalente a una matriz A si se puede aplicar una sucesión finita de operaciones elementales que transformen la matriz ¿cuál? La A en B. Y esto es importante después porque cuando veamos el sistema de ecuaciones, vamos a trabajar con operaciones elementales para transformar mi matriz y tiene iguales características o las mismas características mi matriz A que la B, es decir, mi matriz es equivalente, es decir, es lo mismo que la matriz original A, la B, que fue mi transformada, no quiero decir transformada porque sería otro término, pero la matriz que yo obtuve mediante la sucesión finita de operaciones elementales va a ser equivalente, igual o tiene las mismas consideraciones, ¿sí? Que ya vamos a ver cuando lleguemos allá a lo que es sistema de ecuaciones, que la matriz original A. Entonces, vamos a qué operaciones elementales ejecutamos. Multiplicar la fila I por un escalar, es decir, elementa a la fila tal, la voy a multiplicar por 3, por lo que sea, con un lambda distinto de 0. Sumar la fila R previamente multiplicada por un escalar a la fila I. Es decir, sumar yo a una fila elemental a la fila 1, le sumo la 2 multiplicada por un escalar 3, por ejemplo, con I distinto de R. Intercambiar la fila I por la R, es decir, cambio el lugar, cambio mi valor donde estaba la fila 1, la pongo la 2 y donde estaba la 2, la 1. Vamos a lo que es el ejemplo donde toma más luz esto. Entonces, yo tengo que como operaciones elementales
Acá digo, en este caso, multiplicar la fila 1 por el escalar menos 2. Esta es mi matriz A, en donde a esta, la operación elemental indicada es multiplicar la fila 1, esta, 2, 1, 0, por el escalar menos 2. Entonces me va a quedar 2 por menos 2, menos 4, 2 por 1, menos 2, perdón, por 1, menos 2, y 2 por 0, 0. Entonces, y el resto sigue como estaba. Si voy a otra operación elemental, dice a esta matriz A, multiplicarla la fila 3 por el escalar 2 y sumarlo a la fila 1. Es decir, a mi fila 3 la voy a multiplicar por 2 y se la voy a sumar a la 1. Entonces, fila 3 por el escalar 2 y sumarlo a la fila 1. Acá está hecho. Entonces, 2 la multiplico a la fila 3. 2 por 0 por 2 a la 0, 2, 1. Entonces 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 2. Esto es lo que queda de esta operación. ¿Sí? Esto es, habiendo ya, en vez de hacerlo con esta, voy trabajando con esta, que ya fue modificada. Entonces, a eso, a la 1 que yo tenía, menos 4, menos 2, 0, ¿sí? Le voy a sumar esto. Entonces, cuando sumo, me queda 0 menos 4, menos 4, 4 menos 2, 2, y 2 menos 2, menos 0, 2. Entonces, vengo desde acá, paso a hacer esta otra operación, y desde acá voy a trabajar a esta, y digo, intercambiar la fila 3 por la fila 2. Entonces, de lo que tenía en 3, la paso, lo que tenía acá en fila 2, la paso a ser la fila 3, y lo que tenía en fila 3 pasa a ser la fila 2. Esto sería un ejemplo de operaciones elementales por fila. Entonces, ¿qué consigo? Esto es el equivalente por fila. ¿Qué vamos a calcular? Voy a calcular de esta forma, reducir mi matriz, o sea, obtener una matriz reducida por filas, una matriz elemental y una matriz inversa. Entonces, vamos a ver. Matriz reducida por fila. ¿Cuáles son mis condiciones? Los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que en la fila anterior y se lo denomina elementos conductores. Voy de vuelta. Los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que en la fila anterior y se los denomina elementos conductores. A ver, déjenme ver. Acá está un ejemplo. Los elementos no nulos, ¿sí?, que obtengo, va a estar más a la derecha, este no nulo está más a la derecha que en la fila anterior. Si esta es mi fila anterior, este está más a la derecha que en la fila anterior. De esa manera yo voy a tener una reducida por fila. Vuelvo al concepto. Los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que en la fila anterior y se lo denomina elementos conductores. Fíjense, por ejemplo, en esta, que no son cuadradas, ¿sí? Los elementos no nulos se encuentran más a la derecha que en la fila anterior. Lo mismo acontece acá, que lo veo. Los elementos conductores de cada fila deben valer 1. Otra condición de la matriz reducida por fila. En las columnas de los elementos conductores, el resto de los elementos deben valer 0. En la columna, ¿sí?, de los elementos conductores. Vamos a verlo allá en el ejemplo. En la columna
de los elementos conductores, el resto de los valores debe ser 0. Fíjense, 0, ¿sí? En este también. Fíjense en este, acá no tengo, pero porque no tengo más valores, este quedó en 0, pero esa es condición de matriz reducida por fila. Lo tocamos de último en las columnas de los elementos conductores, los que son distintos de 0, el resto de los elementos deben valer 0. Y dice, las filas nulas, si existen, debe estar debajo de las no nulas. O sea, el último abajo de todo. Eso sería la condición para conseguir una matriz reducida por fila. Y como vimos recién, ya los ejemplos en particular. Ahí tienen un link para visitar si quieren también. Voy al rango de una matriz. Es la cantidad de vectores fila, columna, linealmente independiente. ¿Cómo lo determino? Corresponde a la cantidad de filas no nula. ¿De quién? De la matriz reducida por fila o escalonada. El rango de la matriz no cambia por aplicar operaciones elementales de fila sobre ella. Es decir, fíjense que para obtener el rango de la matriz, entonces yo debo hacer mi matriz reducida. De esa manera yo voy a ver cuál es el rango viendo la cantidad de filas no nulas de una matriz reducida. Entonces, ahí obtengo el rango. Vamos a lo que es matriz elemental. Es una matriz cuadrada de orden n por n que se obtiene realizando una operación elemental en la matriz identidad. Es decir, yo tengo mi matriz identidad. Una matriz elemental sería el elemental 1, 2, va a ser cuando multiplique, por ejemplo, a el valor, o sea, si yo tengo en este que cambie la fila 1 por la 2. Cuando yo la cambie a la fila 1 por la 2, voy a obtener mi matriz elemental, va a ser esta. ¿Por qué? Porque a la identidad la alteré o le hice una operación elemental y la transforme, y esta va a ser mi, es lo que obtengo. Tengo mi matriz elemental 3, 1, 2, donde va a ser a la fila 3, le sumo la 1 multiplicada por 2, ¿sí? Entonces voy a tener que esta va a ser mi matriz elemental obtenida. ¿Por qué? Porque hice esta operación a la matriz identidad. Y en esta es multiplico a la tercera por un medio, en donde esta va a ser mi matriz elemental porque a la matriz identidad le ejecute esta operación. Vamos a lo que es matriz inversa, porque déjenme hacer un poquito de, digamos, de memoria. Entonces, las equivalentes por fila, dijimos que íbamos a hacer la reducida por fila, la matriz elemental, que es la que acabamos de ver, y vamos ahora a lo que es matriz inversa, que es lo que faltaría ver reducida por fila. Entonces, una matriz cuadrada B, fíjense, una matriz debe ser cuadrada para obtener una inversa. Una matriz cuadrada B es la inversa de una matriz cuadrada A si A por B es igual a I, a mi identidad, de tal manera que esa B va a ser mi A a la menos 1, que se la conoce como la matriz inversa de A. Y se cumple que A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A y que es igual a I. Condición para su existencia. Es importante esto, y pregunta para parcial y todo, que el determinante de la matriz A es distinto de 0, ¿sí? Sí, para que exista la matriz inversa, yo tengo que mi determinante en la matriz A
debe ser distinto de 0. Ya vamos a ver el tema determinante, pero ténganlo así. Ustedes ya lo conocen, pero aquellos que no se acuerden bien, ya vamos a ver el tema en sí de determinante. Pero valga el término que es importante tener presente que el determinante de la matriz A debe ser distinto de 0, ¿sí? Y los vectores fila de la matriz son linealmente independientes, o sea, no tienen filas no nulas, ¿sí? De lo que hablábamos recién. Obtención de la matriz inversa mediante operaciones elementales. Esto ustedes lo van a ver con la profe Pilar seguro, pero ampliemos un poco. Se aplican las operaciones elementales hasta obtener la matriz reducida por filas, ¿sí? Entonces yo parto de mi matriz A y mi matriz identidad a la vez. Entonces voy a reducir esta matriz A hasta que quede reducida a la matriz de identidad, reducida por filas, ¿sí? Por lo tanto, la matriz que quede acá va a ser mi matriz inversa. Si en el proceso se obtiene la matriz de identidad, entonces la matriz A tiene inversa. De lo contrario, no tiene. Se anula alguna fila o aparece un 0 en la diagonal principal. De esa manera, vamos a ver también que no posee matriz inversa. ¿Esto qué significa? Si nosotros, cuando vamos a hacer una matriz inversa a una matriz en particular, se le pide la inversa, deben corroborar que su determinante sea distinto de 0 para saber de esa manera que sí posee, voy a saber de esa manera que sí posee un inversa, que esa matriz es posible obtener inversa. Bien, vamos a un ejemplo en sí. Dice elemental, a la primera la cambio por la 2, ¿sí? De esa manera pase el 1 arriba, ¿sí? Luego digo elemental, a la segunda la voy a sumar la primera multiplicada por menos 2, es la operación y se realiza en ambas, tanto en mi matriz A como en la identidad, la operación, como ustedes saben ya. Entonces, luego, a la matriz, a la fila 2 la multiplico por menos 1. Entonces, de esa manera cambian también acá y voy a obtener 0, 1, 0, 1. La voy a, digamos, asimilando a mi identidad. Y acá voy a decir que a la elemental, a la primera de las filas, le voy a sumar la segunda multiplicada por menos 3. De esta manera voy a transformar en 0 este elemento. Y esta va a ser mi matriz. Cuando yo llegue a mi matriz identidad acá, esta que obtuvimos a la derecha, que habíamos partido de nuestra matriz identidad, es la que se obtiene como matriz inversa. Justificación del método. Bueno, se pueden encontrar matrices elementales tales que distintas matrices elementales transformen a esta en mi matriz identidad, en donde si yo multiplico ambos miembros, ¿sí?, por la matriz inversa de A, voy a ver que puedo obtener de esta manera la identidad así multiplicada por la identidad va a ser A a la menos 1. Bien. Entonces, vamos a las propiedades de mi matriz inversa. A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A, que es igual a mi matriz de identidad. A por B a la menos 1 va a ser, fíjense que va a ser igual al producto de B a la menos 1 por A a la menos 1. También importante para el práctico esta propiedad. Bueno, la primera ni hablar, pero todas son importantes. A a la n es multiplicar tantas veces A como indica el exponente, y A a la menos n va a ser A a la menos 1 por n, que va a ser multiplicar
la inversa tantas veces como indica el exponente. En el caso este, a la menos 1 por a la menos 1 va a ser igual a A. Si yo a la inversa le vuelvo a aplicar inversa, voy a obtener mi matriz original. Si A a la N a la menos 1 puede ser puesto como A a la menos 1 por N, que es poner lo mismo que allá. Lambda por A a la menos 1 es igual a 1 sobre lambda por A a la menos 1, es decir, fíjense que queda como cociente acá, y que A traspuesta a la menos 1 es igual a A a la menos 1 traspuesta, o sea, la inversa traspuesta. Bien. ¿Hay preguntas? ¿Cómo estamos? Bien, profe. Bien, profe, ahora bien. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, no sé si la profe Pilar. A ver, voy a dejar de compartir así. Profe, la filmina después la sube a la V. Sí, esta, sí, lo que estoy haciendo por ahora es subir lo de a YouTube, es subir a YouTube esta clase. Acá alguien, Darío, dice, ¿una matriz puede no tener inversa? Sí, tal cual. Porque si nuestros elementos, digamos, de la fila no son linealmente independientes, es decir, son dependientes, esa matriz no tiene inversa. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando trabajemos el caso en sí, pero yo por veces puedo pedir que le hagan la inversa a una matriz y de pronto esa matriz no posee inversa porque el determinante de esa matriz da igual a 0. Para que tenga inversa, yo le hago el determinante y cuando ese determinante me da igual a 0, puedo decir sin lugar a dudas que esa matriz no posee inversa. Bien. Vamos a ver si tengo... Salva la duda, Darío, creo. Vamos a ver. Déjenme ver. Lo que es determinante. ¿Le sale a ustedes? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bien. Fantástico. Fíjense entonces, para entrar, ya que hemos estado trabajando el tema de determinante, nos adelantamos un poquito y decimos, determinante es una función que se establece entre una matriz cuadrada A y un número real denominado determinante. Esto es, dado una matriz cuadrada, se llama determinante a una función que aplica Rn por n en un valor real, ¿sí? De modo que la imagen de cada matriz es un número real. La imagen de cada matriz es un número real. Ese número es aplicando
ciertas reglas a los elementos de la matriz A. Es decir, esta función va a ser aplicando ciertas reglas, que es el determinante en sí, voy a obtener un valor numérico. Es decir, está bien definir que un determinante es un número que identifica o es particular para una determinada matriz. Ahora, si bien esto es así, ese número no es un número traído de los pelos, sino que cumple con ciertas reglas definidas para obtener ese determinante. Y vamos en eso a la regla en sí. Mi regla es, el determinante de una matriz se obtiene realizando la suma de todos los productos posibles de los, fíjense, de vuelta, suma de todos los productos posibles de los n elementos tomados de los n cuadrados elementos de la matriz. Siempre que cada producto, y ahí está el ¿qué pasa? Que cada producto haya un elemento de cada fila y uno de cada columna, anteponiendo a cada producto el signo positivo o negativo según la cantidad de permutaciones que se indican en las filas y columnas, sean de clase par o impar. Esto que parece trabalengua, sí o sí es importantísimo, digo yo, porque de pronto define el cómo obtener el determinante, ese número. Dice, si ordenados los elementos por los primeros subíndices, los otros tienen una cantidad par de inversiones. Si ordenados los elementos por los primeros subíndices, los otros tienen una cantidad par de inversiones. Corresponden el signo positivo. Y si la cantidad de inversión es impar, corresponde al negativo. ¿Dónde vamos? Acá. Tengo mi matriz A, en donde voy a decir, va a ser un elemento de cada fila, el producto de los elementos de cada elemento de una fila y de una columna. Si yo tomo este elemento y este elemento, son de la misma fila, de la misma columna, perdón. Entonces no puede ser la multiplicación de todo. Tiene que ser distinta fila y distinta columna. Por eso multiplicamos el A11 con el A22. Si yo hago el determinante, voy a hacer A11 por A12, por A22. Y después voy a tomar este valor de acá, ¿sí? Que hablamos de A21 por el A12. Fíjense que dice tomando los del, fíjense acá, los elementos ordenados, los elementos por los primeros subíndices. Los primeros subíndices son ¿sí? Ordeno fila 1, ¿sí? Y este tiene el 1 y este tiene el 2. Ahora, cuando yo ordeno de esta manera, por los elementos de la primera de la fila, me va a quedar las permutaciones que en este caso es 2, 1, es al revés. Entonces, esto genera saber que nosotros tenemos el 2 y el 1 acá, no es la sucesión normal. Yo del 1 paso al 2. No hago la sucesión normal del 2 al 1. Es contraria, digamos, voy en contra de lo que normalmente hago. La suma de los elementos pasan del 1 al 2, 3, 4, en orden ascendente, ¿sí? Si es de esta forma, el orden es ascendente, mi segundo subíndice es ascendente del 1 al 2, el signo es positivo. Si el segundo subíndice pasa del 2 al 1, voy en sentido contrario, entonces es negativo. Producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria.
hago valer esto que define acá cómo es el signo, porque es muy simple verlo en las consideraciones cuando es una matriz de 2 por 2 y de esa manera poder ampliarlo para una matriz más grande. Bien, una cosa es que es vital que sepamos que el determinante es una función aplicada solo a matrices cuadradas, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por veces, para probar su expertise o lo que ustedes tienen que saber, es que se les pregunta cómo sería la matriz, se puede obtener la matriz, el determinante de una matriz de M por N, y no podemos sacar un determinante de una matriz que no sea igual valor de filas que columnas, o sea, el orden tiene que ser valor N, es decir, N por N. Vamos a un ejemplo. Yo tengo mi matriz A y cada uno de los elementos de mi matriz. Entonces, para esto, voy a poner, esta es mi matriz principal. Entonces voy a decir, fíjense que las líneas, esta celeste que tengo acá y las otras que tengo de esta manera, me indican de cómo establecería yo el producto para obtener. Entonces, yo para obtener este voy a hacer lo de la matriz principal y sus paralelas. Es decir, A11 por A22 por A33, que es lo que obtengo acá, eso más, voy a sumar. Después, A12, esta, por A23 por A31, que está en verde, en la línea verde, ¿sí? Por la A31, más la otra que sería la paralela diagonal, esta A21, o podría ser A13, para valernos que siempre quede el signo en sí, el 1 adelante, A13 por A21 por A32. Entonces, más, en este caso quedaría signo menos, porque voy a ir diagonal secundaria A13 por A22 por A31, y las paralelas en sí puede ser esta con esta, ¿sí? La paralela, vamos a tomar esta en particular, primero la paralela que sería A11 por la otra paralela A23 y A32, ¿sí? Que está acá. Y después la otra paralela que sería a la diagonal secundaria, que es esta. La otra paralela sería A12. A ver, déjenme esta. Estoy viendo. Hicimos esta por esta. No, es la que tenemos que hacer ahora. A12 por A21 por A33, que determina acá. Fíjense que en esto, los primeros subíndices, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para que de pronto tengamos presente el signo, porque acá en esto, cuando yo acomodé en base a los primeros subíndices, ¿sí? Acomodé, me queda 3, 2, voy en contra. La sucesión se me da al revés. Entonces va a ser signo negativo. No pasa como en el caso de allá, que es lo lógico que 1, 2 y 3
2, 3, 1, se hace la sucesión así. Entonces estos van a llevar signo positivo, estos signo negativo. Como dice la profe, fíjate cómo quedan ordenando los segundos subíndices, están ordenados los factores por los primeros subíndices. ¿Sí? ¿Cuántos términos hay que calcular? Esto es pregunta también de examen. Factorial de n, el producto de todos los números enteros positivos entre el número n y el número 1. Es decir, si mi orden de la matriz es n, entonces voy a saber que cuando mayor sea el orden de la matriz, mayor será la cantidad de términos que hay que calcular. Dicha cantidad está determinada por el factorial de n, es decir, n factorial. Vamos al ejemplo. Si n es 2, la matriz que habíamos sacado anteriormente, va a ser 2 factorial, 2 por 1, mi cantidad de factores van a ser 2. Para n igual a 3, va a ser 3 factorial, 3 por 2 por 1, son 6 factores, que lo podemos ver acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 factores. Si voy ya a un n igual a 4, esto se eleva a 24 factores que tendría que calcular. Entonces, definimos lo que es una matriz regular y una matriz singular. Entonces, una matriz regular es una matriz cuadrada A de orden n. Es regular si el determinante de A es distinto de 0. Entonces, la matriz A tiene n vectores fila, columna, linealmente independientes. El rango de la matriz será rango de A igual a n. Si voy a una matriz singular, una matriz cuadrada A de orden n es singular si mi determinante de A igual a 0. Entonces, la matriz A tiene algún vector fila, columna, que es combinación lineal de los otros, existe dependencia lineal. El rango de la matriz, el rango de A, es menor que n. Como dice acá el tipo que hace like con su dedo, son muy importantes estas definiciones. La matriz regular y matriz singular. ¿Sí? Es fundamental para saber también si es una matriz regular. Respecto al tema anterior, ¿qué pasaría si mi matriz es regular? ¿Tiene o no tiene matriz inversa? Sí tiene, profe, porque el determinante de esa matriz es distinto de 0. Bien. Y en el caso de la singular, Esa no tiene porque el determinante es igual a 0. fantástico. Fíjense cómo se combinan ya temas de unos y otros, porque es particularmente importante que manejen terminología, como dice acá, las definiciones son importantes, puesto que si yo le digo, esta matriz singular podríamos obtener su determinante, sí, puedo obtener el determinante, pero igual a 0. Y si le pido que se haga la matriz inversa, vamos a tener que contestar, no es posible ya que es una matriz singular. ¿Sí? Ojo con ese tema. Los métodos de cálculo. Vamos. Entonces, acá yo tengo cómo voy a calcular algunos de los métodos, ¿sí?, que tengo en particular. Debido a la dificultad de utilizar la regla de cálculo, para resolver el determinante mayor que 3, recurrimos a los métodos de cálculo. Entonces, tengo como método de cálculo la regla de Sarraf, el método de cofactores, método de triangulación y el método de Chio. Regla de cálculo, regla de Sarraf, perdón, se aplica solo hasta orden 3. Otro de los temas digamos que no suele ser recurrente, que caen en el error,
de querer calcular matrices de orden 4 por método de Sarro. No hay forma. Entonces, digo esto porque definitivamente hasta orden 3 son posibles de trabajar con Sarro. Los del método de cofactores, chío y triangulación se aplican en matrices de orden 3 en adelante. Es decir, también puedo utilizar método de cofactores en orden 2, pero en particular se usan para los métodos que no aplicamos Sarro. Vamos a las reglas de Sarro en sí. Se aplica en matriz de orden 3, es decir, coloco las dos primeras filas de la matriz, las vuelvo a repetir debajo de la matriz en sí. Se efectúa el producto cruzado como se indican las flechas. Estos, la de arriba para abajo con el signo correspondiente es positivo. A11, A22, A33, A21, A32, A13 y A31, A12 y A23, ¿sí? Todas estas van a ser positivas. Y de abajo para arriba, le corresponde el signo negativo a cada uno de los términos. A31, A21, A22, A13. Vamos al ejemplo en sí para echar un poquito de luz sobre esa. Voy al ejemplo en sí. Entonces, se efectúa el producto cruzado, como indicamos con la flecha ahí, ¿sí? Entonces, las dos primeras filas de la matriz, a cambio, lo primero que hago es volver a repetir mis dos primeras filas debajo de la matriz en sí. Luego que ejecuto esto, voy a pasar a efectuar el producto cruzado como indica la flecha. 2 por 4 por 5, ¿sí? 3 por menos 3 por 1 y 1 por menos 1 por menos 2. De abajo para arriba con signo negativo va a ser menos 1 por 4 por 1, menos 2 por 3 por menos 3 por menos 2 y menos 3 por menos 1 por 5. De esta manera, ejecutando esto, me voy a obtener como resultado de cada uno de los sumando estos valores. Cuando ejecuto, obtengo un número, que es importante tener presente que el determinante es un número. Ciertamente hay gente que cuando se le pide qué es lo que es un determinante, dice, sí, el determinante es un número, y para ahí, y creo que creen que con eso lo definen al determinante. Pido que tengan especial atención en eso, porque significativamente es importante saber cómo se logra ese número y todas las consideraciones que hemos hecho respecto al número que obtenemos. Vamos a lo que es método de cofactores. No sé, a ver, permítame un segundo. No sé si dice. Como método de cálculo, entonces seguimos con el método de cofactores. Este método de cofactores, vamos a ver consideraciones previas a él. En sí, yo cuando voy a hablar de cofactores, debo hablar del menor complementario de un elemento. El menor complementario de un elemento A sub i j de una matriz, ¿sí? Entonces, es el determinante asociado a la submatriz de orden n-1, que se obtiene luego de suprimir la fila y la columna de dicho elemento. Entonces, el menor complementario de quién? Del A11, suprimo la fila y la columna de dicho elemento. Y me queda una submatriz
de orden n-1. ¿Cuál sería? Si este orden es 3, me va a quedar n-1 sería 3 menos 1, me va a quedar una matriz de 2 por 2, de orden 2. Entonces, el menor complementario del elemento A11 de este elemento va a ser el A22, A23, A32, A33, que está puesto acá. Menor complementario del 11, del elemento A11. El menor complementario del elemento A12 es de suprimir el elemento, tomo como elemento pivot, por decirlo de alguna manera, tacho mi columna, tacho mi fila, y me queda una submatriz de orden n-1 de esta manera: A21, A31, A23, A33. Entonces, ¿esto es el método de cofactores? No, es una consideración previa. Debo conocer mi menor complementario para poder después ejecutar lo que es cofactor. Continúo. El adjunto o cofactor de un elemento a sub ij de una matriz, ¿qué es lo que es? Es el menor complementario con el signo, o sea, correspondiente, el signo positivo o negativo. ¿Y esto de qué? Según la suma de los subíndices sea par o impar. ¿Qué subíndice? Y el IJ que yo tengo acá, vamos a verlo. El adjunto cofactor del elemento A sub IJ, ¿sí? Que sería el 1, 2, supongamos, ya vamos a ver, pero A sub IJ, el adjunto o cofactor, va a ser menos 1 elevado a la suma de IJ por el menor complementario del IJ. Es decir, vayamos a un ejemplo que se esclarece bastante más. Yo digo, menor complementario, el adjunto o cofactor de este elemento A12 va a ser de poner, el cofactor va a ser menos 1 a la IJ, la suma de IJ. Este es 1, 2, 1 más 2 me da 3. Entonces, menos 1 a la 3 es menos 1 por el menor complementario 1, 2. Entonces, esto me queda como que mi menor complementario va a quedar afectado de ese signo resuelto de la suma de los exponentes, perdón, la suma de los valores de el elemento que yo tome como pivot. El 1, 2 en este caso me da 3, por eso me dan. Si IJ es par, entonces va a ser positivo, porque la suma me va a dar un elemento par y esto se va a transformar en positivo. Si la suma de I más J es impar, entonces va a ser negativo. Esto ustedes ya lo conocen. Y normalmente, si voy ahora sí al método de los cofactores, porque hasta acá habíamos visto consideraciones previas. Esto era para conocer lo que es el adjunto cofactor y lo que es el menor complementario. Conocido estas dos cosas, yo puedo ir a trabajar o tratar el método de los cofactores y dice, desarrollo los elementos de una fila. Entonces, el determinante es igual a la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera por sus cofactores. Entonces, decimos, yo tengo esta matriz A, la desarrollamos por los elementos de la primera fila, voy a desarrollarlo por los elementos de la primera fila. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que A sub 1, 1 por menos 1, o sea, este es mi menor complementario, que este sería mi cofactor, mi adjunto o cofactor, ¿sí? Que sabíamos que estaba puesto en base a la suma de su IJ, el IJ en este caso es 1, 1, por lo tanto es menos 1
a la 1 más 1, por lo que este me va a dar positivo, ¿sí? A 1, 2, menos 1, 1 más 2 es 3, esto me da negativo, ¿sí? Y lo propio con este otro. Entonces, en la matriz anterior, si yo voy a la matriz que tenía como ejemplo, voy a trabajar con los elementos de la primera fila. Entonces, voy a tomar como elemento el A11, mi 2, por menos 1 a la 1 más 1, ¿sí? Porque el elemento este es el A11. Entonces, por su posición, tengo que está elevado este menos 1, 1 más 1. Por lo tanto, por la submatriz que me queda, digamos una matriz de orden menor a la que tenía, que es esta matriz 4 menos 3, menos 2, 5, y que puedo ejecutar de esta manera: diagonal principal, diagonal secundaria, ¿sí? Menos diagonal secundaria, y ejecuto. Lo mismo hago con el resto de los elementos. En el elemento 1, 2, por menos 1 elevado a la 1 más 2, por la submatriz, más el elemento 1, 3, por esto debido a la posición donde está puesto. Esto es 1, 3, 1 más 3 me va a dar 4, esto se hace positivo, por la submatriz de que nos queda, que va a ser 3, 4, 1 menos 3, 3, 4, 1 menos 3, por lo que resolviendo cada uno de esos productos, los sumandos de esos productos, me da el determinante igualado en 32 en este caso, que va a ser el valor que obtiene a esa matriz. Profe, Sí, una consulta. Ese menos uno elevado a la posición del elemento que nosotros cancelamos, por ejemplo, en el primero que hacemos 2, como al ser la posición fila 1, columna 1, elevo el menos uno a 2, porque es la suma de los elementos de la posición tanto fila columna. Ese menos uno va siempre. sí, ese va siempre. Siempre, porque me va a dar qué signo tiene. Y de manera tal me va a cambiar totalmente. A ver, Claro, te cambia la expresión que te queda después. Perfecto. claro. Entonces, quería ver, pero normalmente suele hacerse que para estos casos se toma positivo, porque este 1, 1 va a ser positivo. Positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo. Siempre comienzo con el primero positivo, positivo. El que sigue va a ser negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Fíjense que se arma un rombo acá, donde son los elementos que van a dar impares, la suma de ellos, y estos van a ser los negativos. Porque la suma de estos, al darme un valor impar, elevando el menos 1 a un valor impar, me da que si yo elevo con un valor impar, me va a dar negativo. Si yo elevo con un valor par, me va a dar positivo. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto, gracias. Nada. Bien. Método de cofactores. Para facilitar el cálculo, tomar la fila. Esto es importante para el práctico, sobre todo, que para facilitar el cálculo del determinante, se debe tomar la fila con mayor cantidad de ceros, ¿sí? O tomar, en su defecto, la mayor cantidad de unos. ¿Por qué será esto? ¿Qué les parece? ¿Por qué
digo que para facilitar el cálculo, tomo la fila con mayor cantidad de cero o tomo la fila con mayor cantidad de unos. ¿Qué Para acontece? facilitar las operaciones, profe. Si hay cero, se va a anular el término y si es uno, es mucho más sencillo. Bárbaro, fantástico, gracias por haberse desmutado. Lo ampliamos entonces. En el caso que yo tome la fila esta 1, la primera de mi fila, ¿sí? Este A11 va a ser el 2, el menos 1 va a estar presente acá y el 1 va a estar presente acá. ¿Qué acontece? Si este valor hubiese sido 0, 0 y este el 1, supongamos, va a pasar que al multiplicar por 0 y al multiplicar por 0, estos dos valores no van a estar presentes. Lo que voy a tener que hacer es trabajar con con el valor 1 y multiplicar con la matriz que me quedo y resuelvo fácilmente mi determinante. Por eso que, supongamos, no necesariamente tengo que tomar mi primera fila, sino que puedo optar por la segunda o la tercera fila como elementos para tomar como pivot y de esta manera resolver más fácil. Se aplica matriz de orden mayor o igual a 3. Esto es importante, ¿sí? De esa manera se va reduciendo. Ustedes lo van a trabajar ya en el práctico de esto. Si voy a los métodos de cálculo, el método de triangulación, se aplica matrices de orden mayor o igual a 3. Siempre hago una pregunta. ¿Es necesario que mi matriz sea cuadrada o puedo hacer el determinante con un caso de una matriz no cuadrada? Rectangular. ¿Qué Lo puedo opinan? hacer con una rectangular, pero quedaría una escalonada, profe. A ver, ¿se podría hacer un determinante a una rectangular? Chan, chan. Miren, volvemos para atrás. Miren lo que voy a decir al principio. Es una función que se establece entre una matriz que cuadrada A y un número real denominada determinante. Solo a matrices cuadradas. ¿Está claro? ¿Por qué puse así como en valor de duda? Para que uno, digamos, como quien dice, tiro la línea para pescar, pero más de uno no lo tiene. Ahora, habiendo puesto esto en evidencia de que no, que nos quede claro que esto determinante es específico de matrices cuadradas. No puedo encontrar el determinante de una matriz rectangular. Debe ser cuadrada. ¿Claro? Método cofactores. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Algo? Este es el método de triangulación. A ver. Vamos a ver el método de triangulación entonces. El determinante, ¿sí? Producto de los elementos de la diagonal principal si la matriz es triangular. Y entonces dice, determinante igual al producto de los elementos de la diagonal principal multiplicados por menos 1 según el caso de las E sub IR multiplicado por el recíproco de lambda según los casos de la E sub I lambda. ¿Qué significa esto? Si mi matriz es una matriz triangular, pero porque mi matriz
es triangular de por sí. O sea, yo mi matriz A, la que me dan, es triangular. Triangular superior, triangular inferior, pero es triangular, ¿sí? Voy a obtener el determinante haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal y obtengo de esa manera mi determinante. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo a eso puedo ejecutar el determinante, ejecutarlo, digamos, buscar el determinante triangulando yo mediante operaciones elementales de fila. Llevo a mi matriz, que tenía mi matriz A, la llevo a hacer mediante operaciones elementales, ¿sí? Llevo a esa matriz a una matriz diagonal. Entonces, una vez que la lleve a matriz diagonal, voy a obtener ahí lo que sería mi determinante haciendo el producto del elemento de diagonal principal. Y en el caso de que yo hice operaciones elementales cambiando la fila por las filas de lugar, ¿sí? Haciendo variaciones de fila, voy a multiplicar por -1. Y en el caso de que yo multiplique por un escalar, voy a hacer por el recíproco de lambda, según los casos que multiplique a esa fila por un valor lambda, ¿sí? Ya vamos a ver si, no se va, no. Entonces, acá pueden entrar en estos links que les voy a dejar acá para que ustedes puedan observar. Ya de todas formas, la profe Pilar seguramente va a hacer ejercicios sobre esto también y van a poder observar ustedes sobre este tema. Pero básicamente es muy simple sacar el determinante por el método de triangulación si en particular la matriz a la que yo estoy sacando el determinante ya es triangular por su formato, ya viene triangular, está triangulada. Si yo triángulo, la llevo a hacer una matriz triangular, yo puedo, una vez que esté triangulada, ejecutar en base de esto, ¿sí? Multiplicando por -1 o por el recíproco y obtengo el determinante. Por ejemplo, vamos al método de triangulación. Tengo esta matriz en donde voy a ejecutar operaciones sucesivas. Es decir, mediante estas operaciones sucesivas, yo ejecutando a la 1 la cambio por la 4. Después a la 2 la cambio por, la multiplico por 4. O no, la cambio a la 2 por la 4 después. Hago todas estas operaciones sucesivas, ¿sí? Una vez realizadas las operaciones sucesivas estas, yo obtengo este valor que tengo acá. Obtengo esta A, la obtengo triangulada acá. Está hecha la triangulación. ¿Qué voy a decir? Que acá yo hice operaciones de cambiar. Donde estaba la fila 1, la paso a ser la 4 y la 4 a la 1. Acá la 2 a la 4, o sea, la que está en la 2 pasa a ser la 4 y la 4 a la 2. Voy haciendo estos cambios, estos enroques, y me va a quedar que haciendo estas sucesivas operaciones, fíjense que cuando por ejemplo, a la operación, a la fila 3, le sumo la 1 multiplicada por -5, no va a variar mi determinante, ¿sí? No va a variar
ejecutando operaciones de este tipo. Pero sí, cuando multiplico por un escalar, acá multipliqué por un medio, digamos, mi determinante va a ser afectado por el inverso, es decir, por 2 en este caso. Yo multipliqué por un medio, haciendo la operación elemental, multipliqué por este escalar un medio. Cuando yo trabaje el determinante, voy a multiplicar por 2. En el caso este, que había multiplicado por un escalar 1 sobre 52, voy a tener que multiplicar por menos 52. Fíjese que era menos 1 sobre 52. Acá es menos 52. En definitiva, quedó triangulada acá mi matriz. Una vez que yo la triangulé superior, ¿sí? Donde todos mis elementos nulos van a estar debajo de la diagonal principal, voy a multiplicar de esta manera todos y me va a quedar 1 por 1 por 1 por 17 cuartos. Este 17 cuartos va a venir acá por menos 1, porque tengo este menos 1. Este menos 1 es el otro menos 1 que tengo acá, de haber alterado o cambiado filas, ¿sí? Menos 1, por 2, que era el escalar que habíamos tenido, un medio, lo multiplico por 2, y acá el escalar que yo multipliqué era menos un 52, lo paso a menos 52, y me queda este determinante dado que es menos 442, que es el determinante sí. Pregunto, en función de eso, ¿esta matriz tiene inversa? Cri, cri. Sí, profe, porque el determinante es distinto de 0. Fantástico. ¿Y cómo la llamamos a esta matriz? ¿Singular o la llamamos? ¿Cómo la llamamos? Matriz regular, profe, porque el determinante es Bien, distinto de 0, justamente. fantástico. Eso es terminologías que van a tener que manejar, ¿sí? Que es una matriz regular que puede obtenerse su inversa, ¿sí? Y que es porque el determinante es distinto de 0. ¿Me puede repetir el tema de las operaciones sucesivas? ¿Cómo sacó el determinante? Bien, las operaciones sucesivas. Es decir, yo si lo hiciese, o sea, les doy como tarea para este ejemplo, ustedes agarren esto. ¿Qué dice? Al elemental. Acá yo trazo así una cosa y pongo elemental. A la primera la voy a poner como cuarta y a la cuarta la voy a poner como primera. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? En este caso, puse mi elemento pivot que sea 1 y este 0 pasó acá abajo porque yo necesito un 0 y acá mi elemento conductor es bueno que sea un 1. Entonces, listo. Cambié la 1 por la 4. Ejecute así. Acá no está realizado, pero debería, porque llevaría mucho, digamos, pero sí están puestos cuál sería. Luego que yo hice la 1 por la 4, la 4 por la 1, dice, a la 2 que yo tengo, que es esta, la voy a cambiar por la 4, que en realidad va a ser como haber cambiado esta acá, ¿sí? Porque, o sea, en realidad, esta 1 quedó bien puesta porque me va a quedar el elemento conductor en 1. Después, a la 2, dice, la voy a cambiar por la 4, la que me quedó, que esta era 1, pasó a 4, acá va a quedar 0, 2, 5, 9, y en este lugar, esto va a ir a parar a 4. O sea, habría que hacerlo a esto. De hecho, no me permite acá usar el lápiz, pero a ver si me...
Vamos a probar. Pero, entonces, ¿qué sería? En esta operación elemental, que voy a hacer la 1 por la 4, voy a poner 1, 0, 9, el 2, el 10. Uy, qué feo eso. 10, el 7, el 8, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2. Y acá va a ir el 0, 2, el 5 y el 9. Bien. Cuando yo hice esa operación, la siguiente es, a la 2 la cambio por la 4. Entonces, a la 2 la cambio por la 4. Es decir, pongo acá 1, 0, 9, 2. A la 2 la cambio por la 4. Entonces pongo acá 0, 2, 5, 9, 5, 4, 3, 2. Y acá pongo la 2. 10, 7, 8 y el 6. Bien, ¿qué me pasó? Fíjense, logré que con esas dos operaciones que yo hice, logré que mis elementos conductores sean el 1 y el 0. Fíjense que cuando yo voy acá, yo voy consiguiendo que estos valores estén así de esta manera, que las pude triangular de manera tal que me quede superior, los valores no nulos estén por encima, es decir, vamos a decirlo bien, desde lo que es la diagonal principal, los valores por debajo van a ser todos cero. Eso es la búsqueda. Entonces, yo logré este elemento conductor 1, este 0, necesito hacer 0 este. Entonces, fíjense, yo necesito que este sea 0. Entonces, voy a la tercera, a esta, le voy a sumar la primera multiplicado por menos 5. Entonces, menos 5 por 1, menos 5 más 5, 0. Entonces voy a lograr hacer 0 este. Y esa va a ser la tónica. Y lo que pase acá después va a ser otra cuestión. Pero acá yo logré de esta forma hacerlo 0. Después, fíjense que la siguiente operación es a la cuarta le sumo la primera multiplicado por menos 10. ¿Por qué? Y porque yo tenía 10 acá en la cuarta. Y entonces, al multiplicar este por menos 10 y le sumo a esto, me va a dar que esto se va a formar en 0. De esa manera, después, a la elemental, a la segunda, dice, la voy a multiplicar por un medio. ¿Por qué? Porque voy a trabajar que este sea valor 1, tenga el valor 1. Entonces, al lograr que este se me haga 1, voy a lograr que mi elemento conductor sea valor 1 y de esa forma voy a hacer menos 4 para este poder hacerlo 0, menos 7 para este poder hacerlo 0, ¿sí? Y de esa forma voy logrando. Claro, cuando voy trabajando en esto se modifica y acá voy a tener que multiplicar para hacer que este elemento conductor acá, que me debe haber quedado en 52, ¿sí? Cuando lo ejecute tengo que multiplicar por menos 1,52 para que me quede
en el valor en sí. Pero, ¿se entiende de qué manera lo logramos? Sí, profe, ¿se entiende? Sí. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? O sea, profe, que como recomendación sería colocar los elementos conductores 1 y después ir trabajando para hacer 0 las demás filas que van hacia abajo o hacia arriba, digamos. Correcto. Y si no tuviéramos, porque en este caso tuvimos un elemento conductor en 1 y pude cambiarla a la fila allá. Tenés que buscar hacerlo 1 multiplicando Exacto. a la Tendría que, fila completa. claro, tendría que hacer 1 de manera tal de que se puedan generar de esa forma como elemento conductor y de ahí puedo trabajar más fácilmente. El método de Chio es determinante de cualquier orden, resuelve en cada paso, se reduce el orden en una unidad hasta llegar a un determinante de segundo orden fácil de resolver. De orden 2 de resolverlo fácil. Bueno, y esto es dado un determinante de orden n, ¿sí? Este sería, el procedimiento consiste en tomar un elemento no nulo como pivot, tal como el A sub i j, el elemento pivot, y extraerlo como factor común, es decir, por lo tanto, cada uno de estos van a estar todos divididos por A sub i j, ¿sí? Y al tomarlo a todos los extraigo como factor común, para poder no variar, cada uno de los elementos de esta fila van a estar divididos por sub i j. Como acá estaba A sub i j, esto me quedaba en valor 1. Entonces este va a ser mi elemento pivot. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que luego reducir a 0 los elementos restantes de la columna del pivot, ¿sí? En nuestro caso, la columna J, restando a cada fila H, con H-1, pero este método en particular, si bien es útil, ¿qué digo? No los quiero volver loco hoy porque hemos hecho mucho hoy y mejor dejarlo hasta ahí y trabajar el método de Chio para la próxima clase. Porque me parece que los voy a marear más que lo que voy a sumar. No sé si la profe Pilar está con nosotros. De hecho, vamos a ver si...